Muy bien, hermanos, iglesia, Dios les bendiga y les invito a buscar en su Biblia San Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11 del 1 al 13. Voy a leer primero del 1 al 5 y le he puesto por título a esta reflexión: ¿Cómo orar efectivamente? Dice la palabra de Dios: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La reflexión es cómo orar efectivamente. ¿Sabe por qué, amado hermano, iglesia? Porque lamentablemente la oración es uno de los medios de gracia que más se ha olvidado. Hoy en día la iglesia parece que se ha rezagado en la oración. Juan Calvino, en su obra Institución de la Religión Cristiana, nos insta a esto. Y él dice: a menos que nos disciplinemos en la oración, podremos ser efectivos. De lo contrario, irá quedando en el olvido. Juan Calvino dice que deberíamos de tener horarios específicos para orar. Revise su agenda del día, qué actividades tiene escrita o tal vez en su mente, y estoy seguro que la oración no está como parte de nuestro diario vivir. ¿Qué es la oración? El Catecismo Menor de Westminster dice que la oración es manifestar nuestro deseo a Dios en el nombre de Cristo, de todo lo que sea conforme a Él, confesando nuestros pecados y reconociendo con gratitud sus beneficios. Calvino dice que algunas cosas importantes o reglas para orar podría ser que debemos de acercarnos a Dios con reverencia cuando oremos. Segundo, reconociendo nuestra insuficiencia, que nosotros somos débiles, insuficientes y que solos no podemos. Tercero, reconociendo nuestra necesidad y nuestro arrepentimiento porque hemos pecado y debemos de venir a Dios pidiendo misericordia. Porque no somos merecedores de nada, ni Dios está obligado a dárnoslo todo. Por eso debemos de pedir misericordia. Cuarto, debemos de orar con esperanza y confianza. Y por último, debemos de orar en el nombre de Jesús. La oración es tan importante, iglesia, para nuestros días, para los tiempos que estamos viviendo. Y lamentablemente estamos dejando en el baúl de los recuerdos este medio de gracia que nos puede sacar del apuro y del aprieto en el cual estamos. En el pasaje que leemos, San Lucas 11, verso 1 dice: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Dese cuenta que Jesús mismo está orando. Algunos dicen: bueno, ¿por qué Jesús, siendo Dios, Él tiene que orar? Bueno, podríamos dar algunas razones. Al menos, número uno, Jesús tenía que orar al Padre en su humanidad, porque Él era humano y también era divino. En su humanidad oraba al Padre. Segundo, porque Jesús disfrutaba la comunión con el Padre. Y en tercero, porque Jesús es un modelo de oración para nosotros. Así que Jesús oraba al menos por estas razones. Jesús es nuestro modelo. Es más, Él nos dejó un modelo de oración. Y todos nosotros deberíamos de orar efectivamente
conforme a la palabra de Dios. Algunos de nosotros dirán, pastor, yo tengo oraciones que no han sido contestadas, o a lo mejor usted siente que su oración no es escuchada por Dios, o a lo mejor usted pidió algo y no lo recibió y se desanimó, altercó contra Dios. No estamos siendo efectivos en la oración. La razón, hermanos, es porque no nos sometemos a lo que Dios ha revelado en su palabra. Y en esta tarde yo quiero que nosotros aprendamos el modelo de Jesús fundamentado en la palabra para que nuestras oraciones sean efectivas. En la Escritura, Jesús había orado. Dice la Biblia que uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Qué maravilloso es esto, hermanos. No solamente le pide, yo quiero saber cómo tú oras, sino yo quiero que tú me enseñes porque yo quiero orar. Y ese debe ser el anhelo de nuestro corazón. Orar, hermanos, pero de una manera efectiva, como Jesús quiere que lo haga. Dice, porque Juan enseñó a sus discípulos. Los rabinos enseñaban a sus discípulos. Jesús también va a enseñar a sus discípulos y va a enseñarnos a nosotros a través de la oración muy conocida como es el Padre Nuestro. Y estoy seguro que muchos de ustedes se saben el Padre Nuestro de memoria. Jesús lo enseñó, pero sabes, hay algo importante, porque el Padre Nuestro está dicho en Lucas capítulo 6, verso del 9 en adelante, en el Sermón del Monte, y Jesús vuelve a decirlo en Lucas capítulo 11. Cuando comparamos los dos Padres Nuestros, nos vamos a dar cuenta que el Padre Nuestro de Mateo 6 es más largo que el Padre Nuestro de Lucas 11. ¿Qué quiere decir con esto el Señor? Bueno, lo que Él está queriendo decir es que no necesitamos en nuestras oraciones repetir las mismas palabras. Aunque los dos Padres Nuestros tienen las mismas enseñanzas, Jesús no utilizó las mismas palabras. En Mateo 6, Él va a reprobar totalmente esto. Jesús dice, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en público y es más, no usen vanas repeticiones. Ese es el punto que Jesús quiere enseñarnos en este pasaje. Ahora, el modelo de Jesús es el Padre Nuestro. Es solamente un modelo. Es un bosquejo de oración y que no necesitamos estarlo repitiendo continuamente. Esto no quiere decir que no lo podamos incluir en nuestras oraciones. Por supuesto, van a haber palabras, frases del Padre Nuestro que estarán en nuestras oraciones, como están los salmos o las cartas paulinas o cualquier texto de las Escrituras. Pero nunca fue la intención de Jesús que estuviéramos repitiendo y repitiendo las mismas palabras pensando que funciona como un concurso y que cuando repetimos el Padre Nuestro, cosas extraordinarias pasarán. No era la intención de Jesús. La intención de Jesús es enseñarnos que debemos de orar, no para cambiar sus propósitos. Tampoco a través de la oración le informamos a Jesús todo lo que nos está pasando, porque ya Él lo sabe. Antes que de nuestra mente salgan las palabras y los pensamientos, Dios lo sabe. Entonces, ¿por qué necesitamos orar? Debemos orar por la simple y sencilla razón que Dios desea que oremos. Dios desea que usted y yo tengamos comunión con Él, porque nosotros necesitamos de Él y no Él de nosotros. Así que oramos porque es la voluntad de Dios y porque Dios lo demanda. Dios quiere que oremos y nos ha dejado un patrón, nos ha dejado un modelo a seguir. Dice la palabra de Dios, cuando ustedes oren deben de hacerlo así. Fíjense el modelo de Jesús. En primer lugar, Padre nuestro que estás en los cielos. Dese cuenta lo maravilloso que es esto. Lo primero que aprendemos en nuestras oraciones es que debemos de llegar ante la presencia
de Dios a través de Jesucristo. Oramos al Padre. Y esto es importante porque muchos no saben a quién orarle. Yo me he encontrado personas que dicen, ¿será que le oramos al Espíritu Santo? ¿O le oramos a Jesús? ¿O le oramos al Padre? Otros le oran a Juan Pablo, otros le oran a una vaca, otros le oran a un pájaro, a un árbol, a un palo, a lo que sea. Jesús dice, debemos de orar al Padre. En segundo lugar, debemos de orar al Padre. Esto implica que debemos llegar en la condición de hijos. Es decir, la oración, según el modelo de Jesús, no es universal, no es para todos, es solamente para los hijos. Un no creyente, un impío, un corazón no regenerado, no puede llegar a Dios como su Padre. Esto es importante. Un corazón no regenerado no va a desear ser santificado, no va a desear hacer la voluntad de Dios, no va a desear ser perdonado por sus pecados. Por lo tanto, la oración, según el modelo de Jesús en Lucas 11, es exclusivamente para los creyentes, para sus hijos, para los que se acercan a Él como Padre. En primer lugar, entonces, Jesús quiere que cuando nos acerquemos a Él, como Padre, que el Espíritu Santo nos lleva a decir, Abba Padre, acercarnos a Dios con toda confianza, como creador del cielo y de la tierra, pero también como verlo como un Padre que quiere y puede bendecirnos y ayudarnos en los momentos más difíciles de nuestra vida. ¿Se da cuenta, iglesia? Que no estamos huérfanos, que tenemos un Padre al cual acudir y debemos nosotros de acercarnos a Él de tal manera. A Dios no lo vamos a impresionar. Usted puede llegar con todas las palabras mejor pensadas, las palabras más elocuentes y más rebuscadas. Usted no impresiona a Dios con eso. Yo veo que los niños se acercan a sus padres como papito, papacito, o con respeto, padre, pero no como extraño. Y así debemos de llegar ante nuestro Dios a través de la oración. En segundo lugar, Jesús dice, santificado sea tu nombre. La idea, hermanos, aquí es que debemos de pedir la gracia de Dios para que nos ayude a que su nombre sea glorificado y santificado en todos los actos que nosotros hacemos. La iglesia debe de procurar siempre glorificar el nombre de Cristo. Y no solamente el nombre. En el hebreo, nombre revela todo el ser de la persona. Es decir, pedimos que Dios nos ayude a nosotros y a los demás a glorificarle por todo lo que Él hace con nosotros. Debemos de desear en nuestro corazón que su nombre, su persona sea santificada, glorificada. En tercer lugar, venga tu reino. La palabra reino tiene que ver con el gobierno de Dios. Cuando nos acerquemos al Padre, queremos decirle que su gobierno, su autoridad sea sobre nuestros corazones. Es decir, tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Venga tu reino sobre nuestras vidas y el reino de Satanás sea destruido. Pero también tiene un alcance escatológico. El pedir venga tu reino es ven por segunda vez a buscar a tu iglesia. Esa debe ser la intención del corazón cuando oramos, hermanos. Es más, dice Jesús, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Por eso Calvino decía, debemos de acercarnos con humildad y reverencia, estar totalmente de acuerdo en nuestro corazón. Debe haber una convicción de que cuando venimos al Padre debemos de estar totalmente humillados para hacer su voluntad y no la de nosotros. Normalmente nos acercamos al Padre a través de la oración para que Él haga nuestra voluntad. Y no se trata de nuestra voluntad, sino de la voluntad de Él. ¿Cuántos hoy están orando de una manera equivocada?
Están pensando solamente en el yo. Dese cuenta, hermanos, que la primera parte del Padre Nuestro se trata de Él y no de nosotros. Por eso dice, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Lo primero que debe de haber en nuestra oración es el deseo de adorarlo a Él, de magnificarlo a Él, de someternos a Él. Cristo debe ser lo primero en nuestra oración. La persona de Cristo, su reino, su voluntad. No se trata de que hazme mi voluntad, hazme mis caprichos, hazme mi deseo. No se trata de yo declaro, yo decreto, yo hago esto, yo hago el otro. No, se trata de su voluntad. A como es en el cielo, así también en la tierra. Imagínense en el cielo los ángeles, hermanos. ¿Cómo son? ¿Cómo es en el cielo? ¿Cómo es el comportamiento? Los ángeles viven en santidad. Los ángeles viven en humildad. Los ángeles viven en obediencia y sometimiento. Los ángeles viven glorificando a Dios. Y así debe ser nuestra oración. Señor, así como pasa en el cielo, así queremos vivir nosotros sometidos a tu voluntad y a tu gobierno. Entonces, la oración, hermanos, en primer lugar debe estar centrada en Cristo. En segundo lugar, en el verso 3 dice el Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, líbranos del mal. Son tres cosas importantes. Estas últimas tres cosas ya se enfocan en nuestras necesidades. El pan nuestro de cada día revela, hermanos, que tenemos una necesidad y que debemos de llegar al Padre confiando que Él es nuestro proveedor. Le pedimos que Dios nos dé de su gracia, y en su gracia una porción para cada día, así como el pueblo de Israel en el desierto, se acuerdan, todos los días. La bendición de Dios estaba sobre ellos. Caía el pan, Dios mandaba codornices. A diario, así, hermanos, el pan de cada día no tiene que ver con la codicia. O sea, no podemos llegar, Señor, llena mis graneros, Señor, que el cajero, mis cuentas aumenten para 20 años. No, el pan nuestro de cada día, Dios aborrece la codicia. A lo mejor Dios ya te llenó de la cena para un mes, o Dios te dio los recursos para 6 meses. Gloria a Dios. Pero cada día tienes que darle gracias a Dios porque está proveyendo para ese día específicamente. Así que Dios es nuestro proveedor. Segundo, Dios es nuestro redentor. Perdona nuestras deudas, nuestros pecados. Los pecados son deudas ante Dios. Y hemos pecado, le hemos fallado y necesitamos venir a Él porque solamente Él tiene poder para perdonar pecados. Jesús dice, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que nos ofenden, a los que nos dañan. No está queriendo decir que yo tengo que perdonar a todos para que Cristo me perdone a mí. Lo que está queriendo decir es que aquel corazón que ha recibido la gracia de Cristo, aquel corazón que ha sido perdonado, está capacitado para perdonar a los demás. Y en tercer lugar, dice el Padre nuestro, no nos metas en tentaciones, mas líbranos del mal. Esto significa que debemos de ver al Señor como nuestro protector. Él nos protege. Él nos protege de todas las acechanzas y tentaciones del mundo. Jesús está siempre cuidando a su pueblo. Dese cuenta, hermanos, que esta segunda parte, del Padre Nuestro, tiene que ver con la totalidad de nuestra vida. Con nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Así es la oración. Nuestro presente, danos el pan de cada día. Nuestro pasado, perdona nuestros pecados que cometimos en esta semana o en este mes. Y nuestro futuro, líbranos de todas las trampas y redes que Satanás pueda tender sobre nuestras vidas. No se lo olvide. Oramos reconociendo que Él es nuestro proveedor, nuestro redentor y nuestro protector. Jesús les enseña este modelo, pero también les habla
acerca de algunas características importantes de la oración. Verso 5 dice, y les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Probablemente sea la pregunta más grande de la Biblia. Algunos la traducen de una manera e introducen la palabra supongamos entonces. Hace una suposición. Así que para reforzar el modelo de oración, Jesús le da una parábola. La parábola del amigo inoportuno. Normalmente Jesús enseñaba por parábolas haciendo unas comparaciones, pero en particular esta parábola es un contraste. El pueblo judío tenía por alta estima la hospitalidad. Era su orgullo. Ellos creían que cada peregrino, cada paciente era de parte de Dios. Así que ellos practicaban mucho la hospitalidad. Y Jesús le dice, imagínate que llega un amigo tuyo a medianoche y no tienes que darle. Entonces vas con tu amigo y le dice, préstame 3 panes porque tengo un amigo que ha llegado y yo no tengo que ponerle. El Señor dice, ¿acaso tu amigo te responderá, mira, es que ya es medianoche, mira, es que ya estoy acostado, mira, es que ya la puerta está cerrada? Sí, el pueblo judío era tremendo. Sus casas eran de una sola pieza, de un solo cuarto. No había divisiones. Las camitas estaban un poquito de desnivel solamente y se acostaban todos en filita. No había luz eléctrica, así que el que se levantaba tenía que despertar a todos. Imagínense abrir la puerta que había una tranca con la que se cerraba. Era un problema realmente. Y Jesús hace esta parábola. ¿Saben por qué? Porque como el pueblo judío tenía en alta estima la hospitalidad, es más, el amigo se va a levantar, no tanto por ser su amigo, sino porque había una oportunidad. El otro seguía tocando y tocando y tocando. Es más, si no se levantaba al día siguiente, el honor de ese anfitrión iba a quedar manchado. El honor de la aldea inclusive quedaría manchado por su falta de hospitalidad. Así que dice el Señor, segurito este se va a levantar. Y lo que Jesús nos asegura, hermanos, a través de esta parábola, es que en medio de la noche más oscura, no importa en qué circunstancia o cuán profunda sea tu necesidad, o cuán inoportuno pareciera tu pedido o llegar a Jesús. Jesús dice, nunca es medianoche para el Padre. Nunca tendrá la puerta cerrada. Nunca estará durmiendo, descansando para decirte no puedo. El Padre nunca estará en crisis ni se molesta cuando sus hijos se acercan a Él. Ese es el contraste de la parábola. Si aún ese amigo con todas sus dificultades se iba a levantar, ¿cuánto más Dios no se levantará en favor de sus hijos? Amado hermano, iglesia, amigo, usted que me escucha, hay de repente en nuestras vidas. Hay cosas que de repente vienen a nuestro hogar, a nuestra familia, y las cuales nosotros no podemos resolver como aquel amigo que no tenía cómo hacerle. Sin embargo, lo que Jesús dice es que tenemos un Padre al cual acudir. No importa cuán oportuno se sienta, no importa cuál sea tu necesidad, no importa cuál sea tu problema. No estamos huérfanos. Tenemos un Padre al cual debemos acudir, acercarnos a pedir lo que necesitemos. Dios quiere que nosotros nos acerquemos. Y aquí dice la Biblia, al final del verso 8, yo os digo que no se levantará a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y dará. ¿Qué le dará? Dice el verso 8, dará todo lo que necesite. Fíjese bien, el Padre dará todo lo que necesites, no lo que usted quiera.
no lo que usted desee, todo lo que necesitamos. Dice, por su importunidad. La palabra importunidad quiere decir por su persistencia, o por su desvergüenza, o por su insolencia. Más bien es por su desvergüenza. Es pedir con insistencia al Padre, que seguro, hermanos, nos lo va a dar. No es que Dios quiera tenernos ahí derribando de la puerta, no. Es que tenemos que orar, hermanos. ¿Por qué tenemos que orar? Porque Dios no es nuestro criado para que tan luego le pidamos, Él corra a dárnoslo. En primer lugar. En segundo lugar, tenemos que estar ahí persistiendo, porque es ahí donde Dios prueba nuestra fe y Dios prueba nuestra paciencia. Jesús le dice, por lo tanto, la conclusión de esta parábola, sabiendo que hay una seguridad cuando buscamos al Padre, que Él va a ser hallado por nosotros. Por lo tanto, yo les digo, pidan y hallaréis, llamen y se os abrirá. Busquen. Jesús, hermanos, está enseñando acerca de otras características importantes. Nuestra oración no solamente debe ser con seguridad, no solamente debe ser persistente, sino debe de ser perseverante. Pedid, buscad y llamad. Habla de un crecimiento, habla también de una necesidad. Todo el que pide porque tiene una necesidad, pero también dice va a buscar, es decir, va a activarse. No solamente podemos sentarnos a pedir, sino que tenemos que también nosotros movernos en fe, y Dios va a obrar en beneficio de su pueblo. El que busca va a encontrar, y el que llama se le abrirá. Hermanos, tenemos que ser perseverantes en nuestra oración. Y Jesús va a concluir en esto. Mire lo que dice. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Mira que Jesús compara esto, dice, ustedes son malos, no hay nadie bueno, todos somos malos, hay maldad en nuestro corazón, pero aún así, cualquier padre que su hijo le pide algo, dice, no le va a dar una serpiente, no le va a dar un huevo, no le va a dar una piedra, no le va a dar una piedra, no le va a dar una serpiente, no le va a dar un escorpión. Si ustedes, siendo malos, le dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más Dios? Aquí es algo importante, hermanos. En primer lugar, porque el Padre nunca nos va a dar nada malo. Nada malo que nos aleje de Él o nos aparte de Él. Dios siempre está pensando en bien para con nosotros. Y en segundo lugar, no dice aquí que el Padre le va a dar todo lo que su hijo le pide. No dice así, sino que simple y sencillamente no le va a dar cosas malas, sino lo bueno. Entonces, hermanos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará grandes y buenas cosas a los que le pedimos? Dice, no les dará el Espíritu Santo a los que le piden. En Mateo 6 dice, no les dará buenas cosas. Acá dice, no les dará el Espíritu Santo. No se contradicen, porque el Espíritu Santo es la fuente de todas las buenas cosas. Esto es el fundamento de la oración. Así deberíamos de orar, hermanos. Dese cuenta que la oración, hermanos, tiene que ver con Cristo, con hacer su voluntad y con nuestras necesidades. Algunos han usado el texto, pide y se os dará, busca y hallaréis, llama y se os abrirá. Y entonces están pidiendo carros, están pidiendo loterías, están pidiendo casa, están pidiendo fortunas. Como si ese fuera la razón de este texto. No se refiere a eso, hermanos. ¿Qué tenemos que pedir? Tenemos que pedir
todas las cosas que necesitamos para vivir como verdaderos cristianos a la estatura de la plenitud de Cristo. Esas son las cosas buenas. Eso es lo que da el Espíritu Santo. Por supuesto, Dios puede bendecirnos generosamente. Pero la idea, hermanos, es que Él nos dará lo que necesitamos para que su nombre sea glorificado. Lamentablemente, hermanos, se ha descuidado la oración. Hay muchos hoy en día que están en coma espiritual. Han dejado de orar, han excluido la oración de su vida y están sobreviviendo solamente por medios no bíblicos o no legítimos. Viven porque escuchan una alabanza, viven porque quieren agradar a la familia, al tío, al hermano, pero no viven para la gloria de Dios. Tenemos que orar, hermanos. La razón por la que hoy se vive una vida mediocre, una vida en ruina, una vida de fracaso, una vida de mal testimonio, es porque no se está orando conforme a la palabra de Dios. No somos efectivos, hermanos, porque en nuestras oraciones pensamos en nosotros, en nuestros deseos. Y Santiago dice, no recibes porque pides mal para tu propio beneficio. Queremos ser efectivos en la oración, tenemos que mirar a Cristo y a su palabra, en lo que Él ha revelado. Toda oración debe estar fundamentada en la palabra de Dios y guiada por el Espíritu Santo. Tenemos que vivir, iglesia, una vida de oración y de victoria como Cristo quiere que lo hagamos. Es más, Pablo dice en Filipenses 4:7, voy a leerlo en la versión Dios habla hoy para ir terminando. Dice Pablo, no se aflijan por nada, sino preséntenlo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Fíjense bien. Por nada estéis afligidos, dice la Reina Valera, sino sean conocidas todas vuestras cargas y vuestras súplicas a Dios a través de la oración. O sea que el que no ora estará afligido, estará cargado. Pero el que ora, dice Pablo, y la paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Jesucristo. Es decir, dice Pablo, así Dios les dará paz que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, no la pueden entender. Tú que estás en aflicción, tú que estás en problemas, tú que estás sin trabajo, tú que estás en crisis, tú que tienes COVID, tú que tienes una enfermedad, tú que posiblemente no tengas para el alimento. Si esa aflicción la llevas a Dios en oración, hermano, lo primero que va a traer Dios a tu vida es paz. Y no lo van a entender los demás. Van a decir, ¿cómo es posible que este hombre, esta mujer, está en luchas, en pruebas, en tribulaciones? Y mire, tiene paz en su corazón. Es porque tienes una vida de oración. Y Dios establecerá su paz en tu corazón y cuidará tus pensamientos para que todo sea para la gloria de Dios. Iglesia, hermano, amigo, yo te invito a tener una vida de oración. Vamos a retomar la oración. Vamos a doblar rodillas. Vamos a buscar el rostro de Dios. Vayamos ante el Padre como hijos que somos. Oremos, hermanos, con una seguridad, con persistencia, con perseverancia, orando en todo tiempo, dice Pablo, orad sin cesar. No podemos descuidar la oración. Cualquiera que sea tu situación, cualquiera que sea tu carga, tu lucha, tu necesidad, hermano, llévala a Dios a través de la oración. Te aseguro, Él está presto para atender nuestras necesidades. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Somos hijos y herederos con Cristo Jesús. Dios no nos ve como extraños. Él nos ve como sus hijos, porque eso somos y debemos de venir a Él con toda confianza, porque Él ha cambiado nuestro corazón y su espíritu nos llevará a decirle, Padre mío, Padre nuestro, papito lindo.